Muy buenos días a todos, profesor Percy Vilches, Leopoldo Sánchez y participantes todos que se están uniendo a esta charla magistral. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestros webinars gratuitos auspiciados por Quantum Escuela de Negocios y Quantum Consultores. Antes de iniciar, voy a presentarles lo que es sobre estos espacios gratuitos mes a mes. Quantum Consultores somos una firma peruana con más de 17 años en el mercado prestando servicios de consultoría tributaria, en NIF, contable, legal y auditoría, destacando entre ellas la auditoría tributaria preventiva. Gracias a la recomendación de nuestros clientes, hemos sido reconocidos por cuarto año consecutivo como firma altamente recomendada en los servicios de auditoría tributaria y como firma recomendada en el servicio de outsourcing contable. En nuestra labor de responsabilidad social empresarial en plena pandemia, hemos formado una nueva línea de negocios llamada Quantum Escuela de Negocios. Ello con la finalidad de llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos. Capacitaciones y asesorías de tal manera que los colegas contadores a nivel nacional se sientan respaldados por una firma de gran alcance. Dentro de los servicios que tenemos en cuanto a una escuela de negocios destaca nuestra suscripción. Este es un servicio que brinda grandes beneficios, entre los que destacan la capacitación permanente. Es decir, nuestros suscriptores van a tener capacitación todas las semanas, además de participar en talleres especializados en vivo, además de poder revisar todo aquello que hicimos antes de que se suscriban. Van a poder acceder a asesoría personalizada y especializada, preparada incluso para poder ayudarlos en casos de alta complejidad. Van a poder participar de eventos gerenciales, a un banco de consultas en nuestra plataforma que está disponible 24/7, a talleres especializados, como les mencioné, a reuniones de networking, donde van a poder conocer, interactuar con colegas de las diferentes ciudades de nuestro país, así como también de los diferentes sectores económicos, como para poder establecer relaciones por ahí. E incluso tenemos algunos suscriptores del extranjero. Entonces, sería bastante bueno que puedan aprovechar ello. Dentro del servicio los mantenemos también actualizados con todo el acontecer legal diario, alertas, jurisprudencias, informes, todo lo que sea relacionado y relevante para los profesionales contables. Y también una plana docente de excelente nivel que nos acompaña semana a semana en cada una de las capacitaciones que realizamos. En estos 4 años, hemos realizado ya programas de especialización en tributación empresarial, en fiscalidad internacional, en auditoría tributaria preventiva, que es la tercera edición que está por comenzar, especializaciones en NIF con su incidencia en comentado con la parte tributaria, también comparado con las NIF para pymes. Es un programa muy completo que cuando salga la siguiente edición sería bueno que puedan participar. Varios de estos programas ya van por la tercera, cuarta, quinta edición y eh, siendo los suscriptores activos tienen muy buenos descuentos para que puedan participar en los programas de especialización que venimos realizando. Y bueno, prepárense para vivir una experiencia única de ser nuestros suscriptores. Como bien les mencioné, siempre en cada una de las capacitaciones invitamos a docentes de reconocida trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña el profesor
Percy Vilches para abordar el tema tratamiento contable de las entidades sin fines de lucro, todo lo que se viene. A continuación les voy a presentar un resumen de la trayectoria profesional del profesor Vilches. El doctor Vilches es un académico de renombre en el campo de la contabilidad y las finanzas. Como profesor principal y docente investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en su área, compartiendo su vasta experiencia y perspectivas innovadoras con la comunidad estudiantil. En su rol como profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha demostrado un compromiso inquebrantable con la excelencia educativa, guiando a las futuras generaciones de profesionales con un enfoque práctico y ético. Es miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ello refleja su influencia y respeto en la esfera internacional de la contabilidad. Además, su papel como Champions Perú en el proyecto internacional de reportes financieros para entidades sin fines de lucro subraya su dedicación a mejorar la transparencia y la gestión financiera en el sector no lucrativo. Una contribución que no solo beneficia a Perú, sino que también establece un estándar global. Sin más preámbulo, profesor Percy Vilches puede iniciar su participación. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a Quantum Consultores. Me invitaron para poder tratar el tema de entidades sin fines de lucro y los avances, ¿no?, que se están presentando en este proyecto, ¿no? Bien, entonces voy a iniciar la presentación. Algunas de las secciones se han extraído de la organización IFR4NPO, que es la promotora de la guía IMPA, que es una guía internacional para entidades sin fines de lucro. Eh, Estoy presentando ahora los aspectos relevantes de las entidades sin fines de lucro. Bueno, una definición del académico Moya del 2012 que señala, porque hay diversas definiciones, pero esta es como una definición que, que la veo la más adecuada. Son organizaciones con personería jurídica de interés público, cuyo fin no es el lucro, y que tienen una misión específica y son independientes del Estado, ¿no? Esta es la definición que digamos que está bastante cercana con lo que está planteando el proyecto Impact, ¿no? Eh, Ahora, que, no, que el fin no sea el lucro no significa que están impedidos de generar excedentes y beneficios, ¿no? El tema es la restricción sobre el uso, la distribución de ese excedente que se ha generado, ¿no? Entonces, es más, ¿no? Los excedentes se requieren para cumplir con el fin de las entidades sin fines de lucro, ¿no? Y para que ayuden al sostenimiento de este tipo de entidades, ¿no? Eh, hay una divergencia entre el sector lucrativo y el no lucrativo. Básicamente en la misión, una tiene el beneficio económico, la otra tiene el beneficio social. A nivel de rendición de cuentas, ¿no?, eh, se rinde cuentas con fines lucrativos a los proveedores de capital, a los inversionistas, accionistas, pero en la sin fines de lucro, el rendimiento de cuenta es a diversas partes interesadas, ¿no? Entonces, hay grupos de interés, donde los grupos de interés pueden ser los beneficiarios, los donantes, la sociedad en general, la misma administración, los organismos que colaboran, los voluntarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en nuestro país, el marco legal está basado básicamente en la Constitución y el Código Civil, ¿no? La Constitución eh, se plantea en, qué son este tipo de entidades, ¿no?, que están regidas por el Código Civil, en la que no habrá distribución de utilidades. Las tres formas que tenemos son asociaciones, fundaciones y comités. Lógicamente,
esa es, digamos, una definición muy, muy general, pero luego ya en los artículos, me parece 80 y 90, donde se detalla, del Código Civil, donde se detalla ya qué tipo, qué tipo de entidades pueden ser asociaciones, fundaciones y comités. Pero, digamos, igual lo que he revisado en la literatura es que es un alcance descriptivo muy limitado, ¿no? Eh, en Estados Unidos hay un listado amplio sobre los diferentes tipos de entidades sin fines de lucro, ¿no? Y me parece que ese tema debería ser revisado en el futuro por el gobierno, ¿no? Eh, la figura que más se utiliza en el Perú es la asociación, ¿no? Digamos, casi el 90% de las entidades sin fines de lucro en el Perú están constituidas como asociación. Ahora, ¿cuántas entidades hay en el Perú? ¿De cuántas entidades estamos hablando? A nivel de cifras relevantes, digamos, según el reporte que obtuve de SUNAC, en octubre del 22, habían 13.207 entidades, de las cuales en Lima hay 6.900 más o menos, y después tenemos en Arequipa y en Piura hay 900 entidades, y en Arequipa algo de 750 entidades, ¿no? A esa fecha. Y después están en todo nuestro país, pero hay una fuerte concentración en Lima, ¿no? A nivel de prácticas contables, a nivel internacional, la primera norma que se emitió fue el estándar americano en el año 93, el estándar 117, que trata sobre este tema, y luego diversos países anglosajones, Reino Unido, Canadá, han emitido diversas normas específicamente para el sector sin fines de lucro. Ellas tienen normativas propias, lo tiene Inglaterra, Nueva Zelanda, Francia, y España tiene un plan contable, ¿no? En América Latina tenemos algunas guías técnicas o resoluciones técnicas no muy extensas, breves, para entidades sin fines de lucro. Lo hay en Argentina, en México, en Colombia. Ese es a nivel internacional, ¿no? Entonces, a nivel internacional, digamos, si contamos, habrán unos 10 países a nivel mundial que tienen cierta normativa para entidades sin fines de lucro. Y a nivel de las NIF, bueno, las NIF, como todos sabemos, se han emitido fundamentalmente para entidades lucrativas, aunque en los prólogos, en las normas se señalan de que esta información puede ser también útil para las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, básicamente está planteado así. En nuestro país no existe, digamos, una normativa contable específica para las entidades sin fines de lucro, y esto viene porque estas entidades no están bajo el marco de la Ley General de Sociedades, sino están bajo el marco del Código Civil, ¿no? Entonces, pero a nivel de la contaduría pública, en las reuniones que hemos tenido, en las presentaciones, se está coordinando con ellos para ir más adelante, ya cuando salga el estándar definitivo, para que se regule también este tipo de guía, igual que las NIF, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la práctica contable? En la práctica contable lo que está pasando es que diversos dictámenes, por ejemplo, a nivel de estados financieros, los dictámenes, los auditores, ¿no? Hay una problemática porque los auditores están auditando bajo diferentes modelos contables, ¿no? ¿Podría un auditor auditar una entidad sin fines de lucro que está preparado bajo NIS completas? Otro auditor podría preparar en el Perú o en el mundo sobre NIS para pymes. Otro auditor podría preparar sobre prácticas contables generalmente aceptadas o políticas contables propias de la entidad sin fines de lucro. Entonces y eso genera un problema en la lectura de la información, en lo que es la utilidad de los informes auditados, ¿no? En nuestro país también hay esa variedad en diversas entidades, ¿no? Eso son ya observaciones que se ha efectuado hace 2 años a estados financieros de nuestro país, ¿no? De entidades sin fines de lucro. Eh, A ver, voy a darles algunos alcances. En el año, en noviembre del 2023, coordiné un trabajo de investigación a nivel de América, en la que participamos 10 miembros de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación Contable. Y, y dentro de ese trabajo se hicieron varios temas, varias revisiones, pero una parte de la aplicación que hicimos de la investigación fue revisar 100 estados financieros, ¿no? De los 100 estados financieros de entidades sin fines de lucro en América Latina, encontramos que el 68%,
justo tomamos 100 para cuadrar el porcentaje. El 68% utiliza normas nacionales y el 32% usa o NIS completas o NIS para pymes. Básicamente eso, ¿no? Después, ¿qué otro dato tenemos? El 76% presenta cuatro estados financieros, los clásicos cuatro estados financieros. Pero hay un 24% que no presenta los cuatro estados financieros. En algunos casos presentan solamente dos o tres. Eh, Después, ¿qué otro tema tenemos importante? A nivel de revelación de estados financieros, que son las notas a los estados financieros, eh, digamos, está concentrado, el 69% presenta menos de 30 notas, ¿no? Y muy pocas presentan más de 50 notas, dos. Más de 30 notas presentan entre 10 entidades, 10% más o menos, ¿no? 10%. Y el 21% presenta menos de 10 notas a los estados financieros, ¿no? Ustedes saben que las notas ayudan a entender el tema de la revelación, la claridad de la información financiera. Otro tema importante son las denominaciones, ¿no? Las denominaciones de los estados financieros. Por ejemplo, para el estado de situación financiera, algunas entidades le denominan, estoy hablando de América, estado de situación patrimonial, otros lo siguen llamando balance general, ¿no? A nivel de estado de resultados también pasa lo mismo, ¿no? Algunos le llaman estado de resultados integrales, a estado de resultados, estado de actividades, estado de ingresos y gastos, estado de ingresos y egresos, y, y, y estado de ganancias y pérdidas. Algo importante que también se encontró en esta investigación de que el 100% de los estados financieros, a nivel de estado de resultados, el 95% presenta estado de resultados por naturaleza y el 5% presenta estado de resultados por función. Y bueno, y el tema del ORI también es otro tema, ¿no? Porque recordarán que la NIG 1 habla del ORI, eh, y también hay una divergencia entre presentar o no el ORI en los estados de resultados en las entidades sin fines de lucro, ¿no? Eh, el estado de flujo efectivo también tiene denominaciones diferentes. Algunos le llaman flujo efectivos, otros le llaman denominaciones, movimientos de efectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, el método más usado en la entidad sin fin de lucro es el método indirecto. 61% de las empresas analizadas, observadas, prefiere el método indirecto y el 31% el método directo, ¿no? Bueno, el 8% no presenta flujo efectivo de 100 entidades, ¿no? Eso es a nivel de estado financiero. Creo que esos datos podrían darle un marco sobre la diversidad de pérdidas contables que hay. A nivel de reconocimiento y medición, hay dos prácticas, ¿no? Los ingresos se reconocen en el momento que ocurre, o alternativamente se reconocen cuando se reciben o se pagan los fondos obtenidos, ¿no? A nivel de donaciones también hay una práctica, ¿no? Se reconocen, en el caso de donaciones de activos no monetarios o donaciones de propiedades, por ejemplo, ¿no? Se reconocen como un pasivo diferido, es una práctica, y hay otros que lo reconocen como ingresos del periodo. Eh, bueno, las promesas incondicionales de donación, ¿no? Yo te prometo, o hay un acuerdo escrito en la que te voy a entregar durante un determinado tiempo o a una fecha determinada, siempre y cuando se pauteen algunas metas, una donación, ¿no? Entonces esa donación se registra la promesa como cuenta por cobrar, es una práctica, y la otra práctica es contabilizarlo como activo contingente. Y así como lo que estoy mencionando, hay diversas prácticas. Lo cierto es que hay una variedad de prácticas contables a nivel internacional, y estas prácticas pues afectan muchas veces al preparador de la información financiera, al auditor, al regulador, al financiador, ¿no? Porque ve diversas prácticas, y cuando lee información financiera pues no hay una lectura estándar, uniforme, ¿no? Va a depender de qué país, va a depender de qué entidad, va a depender de qué práctica contable. Y esto se afecta más cuando el financiador, o el donante o el subvencionador, pues el donante especialmente hace donaciones a diferentes países, ¿no? Eh, ¿Por qué el proyecto IFRAMPO? ¿Por qué nace este proyecto? Porque en el 2014 se realizó una encuesta entre organismos profesionales de Inglaterra, en la que el 72% de los encuestados de 179 países consideraron que sería útil tener un estándar internacional para este tipo de entidades sin fines de lucro.
Entonces, basado en eso, ya por el 2016 y hubieron diversas acciones, diversas reuniones, dos entidades, digamos, Umendum, que es una líder en consultoría, digamos, en entidades sin fines de lucro a nivel mundial, y SIGFA, ¿no? Que es el Instituto de Contadores del Reino Unido en todo lo que es sector público y experto en emisión de estándares, ¿no? Entonces las dos entidades se juntaron en este proyecto. Básicamente ese es el tema y ese proyecto del 2016 ha venido desarrollándose eh, hasta la fecha, ¿no? Ahora, ese proyecto en un comienzo se le pidió a la Fundación IFRS o al YASB que prepare una guía para entidades sin fines de lucro. Ellos no le dieron el pase porque tenían otras prioridades en la agenda de la entidad y entonces el proyecto siguió. Por supuesto, tiene presencia de observadores del YASB dentro del alto comité que tiene el proyecto. Están viendo todo el desarrollo, ¿no? O sea, hay todo un proceso de coordinación entre las entidades, ¿no? Incluso el IFAC y todo tipo de entidades. Entonces, estas son las dos entidades que están trabajando este proyecto. Estas entidades tienen un soporte técnico, un grupo de asesoramiento técnico, que básicamente son representantes de organismos nacionales de normalización contable, tienen observadores del YASB que ya les mencioné, y todos tienen experiencia en la emisión de normas para entidades sin fines de lucro, ¿no? Hay representantes de los 5 continentes, por América hay un representante de México y Colombia que han sido designados, ¿no? También tiene un grupo consultivo, ¿no? El comité tiene un grupo consultivo que básicamente está formado por diversas partes interesadas del sector, organizaciones sin fines de lucro, financiadores, académicos, reguladores y auditores de todo el mundo, ¿no? Y también este proyecto tiene los coordinadores, ¿no? Que le llaman champions ellos, ¿no? Eh, a mí me designaron después de una propuesta que hicieron eh, para ser el campeón de Perú, para coordinar. ¿Cuál es mi rol cuál es mi rol? Mi rol es recibir la información directamente de Inglaterra y yo me encargo de enlazar y comunicar todos los avances del proyecto a la Junta de Decanos, al AXI, al Consejo Normativo de Contabilidad, a diversas entidades del Estado. Difundo en las universidades este proyecto. Participo con entidades como Quantum, difundiendo el proyecto. Básicamente ese es mi rol, ser como el comunicador al interior del país de este tipo de avances del proyecto, ¿no? Eh, Se han realizado diversos eventos en la Junta de Decanos. Me parece que son 3 eventos, 4 eventos en los que he participado, en congresos nacionales, en evento de NIF, en el Consejo Normativo de Contabilidad también ya sustenté ante el Consejo Normativo de Contabilidad, me parece que 2 veces se ha ido al Consejo. Eh, a nivel de Perú, hemos hecho 2 eventos internacionales. El último lo hemos hecho en febrero, que fue presencial, en la que vino la líder técnica a nivel mundial del proyecto. Fue un evento, digamos, en la que participaron 25 personas, aquí en un hotel en Miraflores, en la que me enviaron la lista de los participantes, ¿no? Y tuve oportunidad de invitar auditores, académicos, preparadores de información, eh, el gobierno, entidades reguladoras, y fue una reunión de 25 personas para que conozcan los avances, que parte de esa presentación y parte de lo que estoy informando ahora es lo que se ha presentado, ¿no? Más otros temas ya más específicos de interés de cada uno de los participantes, ¿no? Era como un focus group, digamos, formal, ¿no? Va a haber otros eventos seguramente este año y el próximo año definitivamente va a haber más eventos, ¿no? Para difundir esta guía, ¿no? Donantes, porque el proyecto también tiene donantes y tiene miembros, ¿no? Los donantes principales son la Fundación Bill Gates, el Banco Mundial, USAID, Fundación OAI, Fundación Ford, etcétera, que son los que financian un poco los desplazamientos de estas autoridades, los viajes que tenemos para coordinar el proyecto y difundir. Hemos tenido reuniones el año pasado, me parece el año pasado estuvimos en Colombia en una reunión de América de Champions para ver los avances, ¿no? Y seguimos trabajando en este proceso, ¿no? Eh,
Para esto, al final de la presentación hay unos enlaces para que ustedes se inscriban al proyecto y reciban información permanente, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que les puedo comentar rápidamente. En realidad hay mucho tema detrás de todo eso. Como le dije, esta guía tiene la coordinación, la autorización y toda la información tiene derechos de autor de la Fundación IFRS y tiene el permiso del IFAC, ¿no? Eso está en el propio documento. Se espera que en el futuro esto se convierta en un estándar internacional. Por ahora es una guía que está basada en la NIS para pymes, ¿no? Eso es lo que les puedo adelantar. Acerca de digamos, de las partes interesadas, usuarios, preparadores y auditores, ¿no? Básicamente nos estamos focalizando en ellos. Y estas son las denominaciones de los elementos, ¿no? No se habla de patrimonio si no se habla de activo neto, ¿no? Y no se habla de utilidades si no se habla de excedentes, ¿no? O superávit. O sea, esa palabra, o si se va a usar superávit o excedente, está todavía por definirse, ¿no? En los estados financieros que se reporta se usa la palabra superávit, ¿no? Lógicamente es un tema de terminología. eh, Algunos me dicen en América Latina deberíamos usar excedente, pero todo ese tema se está viendo actualmente, ¿no? En los grupos técnicos están discutiendo todos esos temas, ¿no? Esta es una guía que fundamentalmente lo que busca es generar mayor utilidad de la información, transparencia y consistencia de todos los reportes financieros. eh, y esto va a permitir seguramente atraer fondos, ¿no? Reducir la duplicación de esfuerzos a veces hay preparadores de información que tienen que preparar dos estados financieros diferentes porque tienen dos tipos de donantes y cada donante está exigiendo un tipo de información, ¿no? Después tenemos mayor capacidad de los financiadores o financiadores, donantes, prestamistas, subvencionadores para la entidad sin fines de lucro para poder leer cómo está la compañía, si están cumpliendo o no con los objetivos, el fin que se le entregó el fondo, ¿no? Y ser un sector más eficiente, ¿no? Fundamentalmente más eficiente y responsable, ¿no? Los objetivos del proyecto es lo que ya les he mencionado, ¿no? Tiene tres objetivos declarados, que esto está en la propia página web del proyecto. Y bueno, y el documento que salió es el IMPACT, ¿no? Que es la guía internacional para entidades sin fines de lucro. Y esta guía, primero, el plan nació bueno, hay detrás de todo este tema hay unos antecedentes. Se hizo una consulta general y luego se marcó este itinerario, ¿no? Hay tres borradores de exposición, ya salieron el primer borrador, el segundo borrador ya se emitió y ya se cerró también, y ahora vamos por el tercer borrador que debería estar saliendo en algunos meses de este año, ¿no? Y para tener ya el final de la guía en el 2025, ¿no? Quizás a mediados del 25 puede salir ya el documento. Primero salen los borradores. ¿Y cuál es la idea de los borradores? Que los borradores van a estar a disposición del mundo y estos borradores salen con preguntas. Cada borrador tiene, aparte de tener todo un contenido de la norma, salen preguntas, porque la norma ya está el borrador de la norma está escrito. Una vez que tú lees la norma, después hay preguntas, 20, 25, 30 preguntas, dependiendo de cada borrador, y todos tenemos la oportunidad de responder, ¿no? O sea, eso es abierto, es al público. Usted se escribe y puede responder. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Cada borrador tiene, por ejemplo, 30 preguntas tiene un borrador. Bueno, si tú deseas, respondes dos, tres, si quieres responder las 30, dependiendo de qué uso le des, ¿no? Y bueno, y cada borrador tiene un contenido, ¿no? Vamos viendo el borrador uno. El borrador uno tuvo 37 preguntas específicas, ¿no? Estuvo abierto hasta el 31 de marzo. Esto se lanzó en noviembre del 22 y trataba de estos cuatro temas. Son borradores. Nada está cerrado, nada está definitivo. Están cambiando actualmente algunas propuestas que ellos hicieron, dado que ya se está haciendo una dinámica más eficiente en la comunicación, porque al comienzo alguien tiene que poner, digamos, unas bases, ¿no? Sobre esa base se está adecuando, ¿no? En base a las necesidades, ¿no? Y bueno, entonces hay como este estándar o esta guía se basa en las NIS para pymes, se toma las NIS para pymes como referencia y sobre esa NIS para pymes o se modifica o se actualiza, ¿no? O se hace una nueva norma o la condición editorial. ¿Qué cosa es modificación? Es cuando el estándar se adecúa
a las entidades sin fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, la NIF para Pymes sección uno, nosotros tenemos organización sin fines de lucro, es la misma, pero que tiene otra adecuación a la entidad sin fines de lucro, ¿no? La actualización significa que alineo a las secciones modificadas anteriormente, ¿no? La nueva es porque la NIS para pymes no tiene informes narrativos. Los informes narrativos vienen a ser básicamente lo que podríamos llamarlo, es todo un tema amplio, ¿ah? La sección, pero digamos en breve es como el análisis de la ejecución de la misión de la entidad sin fines de lucro y análisis de estados financieros. Información complementaria, administrativa sobre el uso de los fondos, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Eh, Objetivos, cumplimiento de metas, riesgos e incertidumbres que puede tener la entidad sin fines de lucro. Y editorial, que no está por aquí, pero más adelante la vamos a ver. Editorial significa que la sección se ha actualizado por cambios en la terminología, ¿no? Por lo demás, no se ha modificado la editorial. Entonces, tenemos esos tres estados y estos son lo primero que salió en el primer borrador. Y sobre esto, sobre estas secciones se hicieron preguntas, ¿no? Estas son las 37 preguntas que participamos, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene una entidad sin fin de lucro o cómo se define una entidad sin fin de lucro? Básicamente, su objetivo es proporcionar un beneficio al público y superávit directamente en beneficio al público y no son entidades gubernamentales o del sector público, ¿no? Bueno, detrás de esta palabrita público hay toda una discusión interna. ¿Qué es el público? Dicen, ¿no? Y entonces se trabaja así, ¿no? Se está en proyecto y bueno, esas son las ideas. Las características de la información, las cualitativas y las de mejora, básicamente le dan un sesgo, una redacción ya para una entidad de tipo social, ¿no? Pero tiene la base del marco conceptual para la información financiera, ¿no? De las NIF, ¿no? A nivel de recursos, que es un recurso económico, es un derecho que tiene el potencial de producir no solamente beneficio económico, como dice la NIS completas, sino proporcionar servicios y bienes, ¿no? Entonces acá hay dos conceptos, beneficio económico y capacidad de servicio. Entonces acá hablamos de activos, por ejemplo, activos que generan beneficio económico y activos para cumplir la misión social, digamos, ¿no? ¿Qué es una entidad sin fines de lucro que reporta? Acá hay una definición, ¿no? Es una entidad que reporta, es una entidad que está obligada a elaborar informes financieros con propósitos generales, ¿no? O que opte por hacerlo, ¿no? Y esta prepara como una única entidad económica. Esto es bien importante, el tema de una unidad, ¿no? Porque podría haber digamos, sobre un control común, ¿no? Pueden haber diversas entidades, ¿no? Y entonces la idea es que esta entidad, que puede tener diversas estructuras operativas complejas, pueda hacer una propuesta. La propuesta es que se exija que la entidad sin fines de lucro elabore información financiera de propósito general como una única entidad económica, ¿no? Y bueno, detrás de todo este tema tiene que haber la definición de control, ¿no? La definición de control no ha cambiado, posee la mayoría de votos, los derechos de votos, ¿no? Cuando se trata de una entidad sin fines de lucro, ¿no? La propuesta de usuarios primarios es esta: público, proveedores de recursos, reguladores se están definiendo como usuarios principales. Y sobre esto también hay otra discusión, porque si son usuarios para propósitos generales, a veces los donantes hacen donaciones específicas y desean información específica, ¿no? Y entonces esta guía lo que pretende es satisfacerlos a ellos, pero también es cierto que podría ser que no satisfaga la información que ellos están. Entonces, por ahora se está conciliando los requerimientos de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en la definición final, ¿no? De qué es un usuario primario y qué no sería un usuario primario, ¿no? Los nombres de los estados financieros, inalterados estos dos primeros, y se han alterado las denominaciones en la propuesta de estos estados financieros, ¿no? Lo interesante es, ya no va a ser estado de resultados integrales, es más, el ORI ya no se va a presentar, va a ser un estado de ingresos y gastos. El ORI se va a presentar, de existir ORI, se va a presentar, pero ya a nivel de estado de cambios en el activo neto, ¿no? Que antes era el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Entonces, estas son las denominaciones. Nuevamente, les repito, son propuestas y ya hay respuestas que se han dado, entonces vamos a ver cómo queda al final la foto, ¿no? Estas denominaciones también superávit o déficit en vez de resultado del periodo, ¿no?
Y se trabaja mucho con un concepto que es fondos con restricciones y fondos sin restricciones. Y eso lo van a ver a lo largo de los estados financieros, de los reportes. Eh, los elementos, activo, pasivo, activo, neto, y los estados financieros serían esto, ¿no? ¿Qué es un fondo con restricción? ¿Qué es un fondo sin restricción? Lo que nos están marcando es que el fondo con restricción existen cuando la financiación impuesta externamente u otros acuerdos legales restringen el uso de los recursos proporcionados, ¿no? O sea, te restringen para solamente te doy el fondo, pero lo puedes usar para los fines o actividades definidos en el acuerdo, ¿no? Entonces, a eso llamamos un fondo con restricción. Y sin restricción es porque te doy el fondo y libremente tú puedes disponerlo en la actividad acordada, seguramente, pero sin restricción, ¿no? A nivel de estado de situación financiera, bueno, hay todos unos formatos que lo pueden encontrar en la guía. Hay un detalle, ¿no? Y lo que les quería mostrar aquí, bueno, en la guía se presentan tres estados financieros, 22, 21 y el periodo inicial, ¿no? Como que siempre deberíamos mostrar tres, ¿no? Pero por ahora, digamos, hay internamente, lo que yo sé es que se va a tomar solamente dos comparativos, ¿no? Y el activo neto va a tener esta clasificación: fondos con restricciones, fondos sin restricciones, capital, porque lo que pasa es que en algunos países del mundo hay cuenta capital, porque les exigen que para que se constituyan alguien tiene que hacer un aporte. Y entonces hay como alguien empieza la actividad claro, el capital es mínimo, simbólico seguramente, y participación no controladora, ¿no? Como lo hay en cualquier estado financiero, ¿no? Y bueno, acá tenemos los pasivos diferidos en caso tenga ingresos con restricciones, ¿no? Después acá tenemos en el estado de ingresos y gastos, va a haber dos columnas, y sin restricciones y total. Pero como los estados financieros son por 2 años, también acá hay algunos académicos, usuarios, preparadores de información que no están de acuerdo que se muestren estas dos columnas, ¿no? Pero bueno, y así estamos. Ahora, a nivel de ingresos, los ingresos que contienen, básicamente subvenciones, donaciones, también venta de bienes, porque este tipo de entidades también pueden vender bienes, los clásicos ingresos por intereses y los otros ingresos, ¿no? Y a nivel de gastos, eh, bueno, ahí el tema definido, ¿no? O se va a presentar en propuesta primera por naturaleza o por función. Yo creo que al final se va a decidir por naturaleza. Ya hay unos formatos que también están a disposición. Eh, y luego, bueno, los gastos financieros y los otros gastos, ¿no? Y este superávit o déficit de la actividad de operación sería la diferencia que hay entre ingresos y gastos, ¿no? Luego vamos a tener ganancias y pérdidas. Estas ganancias y pérdidas no son ORIs, vienen a ser básicamente ganancias y pérdidas no ajustadas o no realizadas, perdón, por ajustes de valor razonable en planes de beneficio definidos, en instrumentos financieros y en propiedades de inversión. Y luego finalmente terminamos con el superávit o déficit, ¿no? El estado de cambios en los activos netos va a tener cuatro columnas, con restricciones, sin restricciones, capital, ¿no? Igual que en el estado de situación financiera y participación no controladora. Acá tenemos el superávit o déficit que viene del estado de ingresos y gastos. Luego va a tener cambios en políticas contables y corrección de errores, como lo tiene la NIC 8, por ejemplo. Luego va a haber acá una partida que se llama ganancias y pérdidas que se reconocen directamente en el activo neto, que esto vienen a ser los ORIs, los típicos ORIs. Y los ORIs son los mismos ORIs que se está planteando en las normas internacionales, ¿no? Y bueno, hay transferencia interna entre fondos con restricciones y sin restricciones, porque puede ser que un fondo en un comienzo esté con restricción y luego pase a sin restricción, ¿no? Y a nivel de flujo efectivo también tenemos este tipo de clasificaciones, donde lo interesante aquí me parece que es que la propuesta es que cuando se done o se reciba una subvención en efectivo para adquirir propiedad del planta de equipo, se presente como actividad de inversión. Y lo digo eso porque muchas entidades lo presentan como actividad de operación, ¿no? Bueno, entonces sobre esta primera guía, sí, sobre esta primera guía complementariamente,
Hablamos de los estados financieros básicamente, características, conceptos, qué es una entidad, qué es un estado financiero, qué tipos hay, qué contienen. Se agrega un concepto que es el informe narrativo, ¿no? Que es lo que les había comentado. Y esta, la suma y el informe narrativo más los estados financieros son básicamente el IFPG, que es el informe financiero de propósito general, ¿no? Y bueno, y sobre esta guía eh, hay preguntas, o hubieron preguntas sobre, sobre diversos conceptos, ¿no? Porque hay diversos términos. Hicieron preguntas diversas, ¿no? Eh, que algunas ya les he mencionado, ¿no? Bueno, después salió el segundo borrador que contiene estos cuatro conceptos y, y estuvo abierto hasta el 15 de marzo, ¿no? También participamos. Se hizo la difusión para que participen en la Junta de Canos, Consejo Normativo, en las universidades que me invitaron. Y esto está al público, ¿no? Está abierto, no hay acceso restringido, hay presentaciones en inglés, en español, todo el material está en la web, o sea, eh, y bueno, también es lo mismo que la guía uno pero ya se cerró, hubo bastante participación a nivel internacional, y acá también nuevamente, ¿no? Las NIS para pymes y su equivalencia, ¿no? Entonces eh, se están adecuando, vamos a ver qué pasa con la normativa contable, las adecuaciones, este es un proceso que se está siguiendo, ¿no? Y bueno, esto trataba el proyecto 2. Acá el tema incluye el tema de subvenciones, los ingresos por subvenciones y donaciones y la utilización o los gastos de subvenciones y donaciones, ¿no? Los tipos de ingresos, hay dos tipos que se marcan, un acuerdo de subvención exigible y otros acuerdos de financiación, que digamos que esto vendría a ser como lo nuevo, ¿no? Estos son los términos que estamos usando, ¿no? Los, para los acuerdos de subvención exigible, básicamente se va a trabajar con el tema igual, el modelo de 5 pasos de la NIF completas. Aquí también se va a aplicar, identificar el acuerdo de subvención, identificar la obligación de subvención específica, determinar el importe de la transacción, asignar el importe de la transacción a la obligación eh, de subvención exigible y reconocer el ingreso a medida que se satisface esa obligación de subvención exigible, ¿no? Básicamente eso, ¿no? ¿A qué nos referimos con el acuerdo de subvención exigible? Y ahí hay dos pautas, ¿no? Que la entidad sin fines de lucro satisface la obligación de subvención exigible antes de recibir la subvención. Si eso ocurre, se reconoce el activo, se reconoce el ingreso y el activo a medida que se satisface la obligación de subvención exigible, ¿no? Por el otro lado, tengo que la entidad sin fines de lucro satisface la obligación de subvención exigible después de recibir la subvención. O sea, primero recibes el dinero y después ya cumples. Entonces, en ese caso, reconoces el efectivo por el dinero recibido y el pasivo, ¿no? Y luego, en el futuro, ya vas a reconocer el ingreso y dar de baja el pasivo cuando se satisfaga la obligación de subvención exigible, ¿no? Bueno, eso es por el lado de la subvención exigible, ¿no? Después tenemos casos especiales, ¿no? Que la misma norma lo da como concepto obligatorio, ¿no? Cuando tú recibes un activo, ¿no? No corriente, lo debes medir a valor razonable, ¿no? Y reconoces los ingresos cuando los recibes, ¿no? Entonces, esto va como estado de resultados al estado de ingresos y gastos, ¿no? Y hay algunas opciones excepcionales que están todavía ahorita en discusión. Lo que se ha planteado es, digamos, en el caso que tú recibas bienes y esos bienes pues, son de bajo valor, pero los revendes, que se reconozca el ingreso cuando se vende al valor de la venta, ¿no? Y cuando tú recibes una donación para uso interno, digamos, reconoces el ingreso cuando lo usas o lo distribuyes, pero ese ingreso se mide a valor razonable, ¿no? Todavía eso está como excepción, como propuesta, no está cerrado el tema, ¿no? Y de eso se ha hecho las preguntas, ¿no? En el borrador 2 se ha hecho todas las preguntas para que todos participen y que digan, porque hay diversas prácticas, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Bueno, en los gastos de subvención también se está proponiendo de que se reconozcan a medida que se cumple
cada derecho sobre el cumplimiento de subvención. El modelo básico de medición de los inventarios, ¿no? Se reconoce inicialmente al momento de recepción y medidos al costo, luego se mide posteriormente al costo, el menor entre costo y BNR. Y bueno, te permiten estas fórmulas de medición de inventarios y reconocen los gastos si se da de baja el inventario cuando se utiliza, venta o se distribuye, ¿no? Después tenemos, eh, también la guía habla de inventarios donados, trabajos en proceso, después hablan de servicios especializados, ¿no? Son detalles que lo pueden revisar en la propia guía, ¿no? El borrador 3 va a tener esta información y eso es lo que va a salir en los próximos meses. Eh, y también va a contener ya las otras NIS para pymes que estaban pendientes, ¿no? Por definir, ¿no? Y bueno, y si desean información sobre el proyecto, eh, pueden acceder a todas estas páginas, ¿no? La principal es la principal, www.ifr4npo.org, ¿no? Ahí está toda la información, hay bastante información, o sea, tiene mucho por leer, por revisar, hay videos, hay manuales de autoayuda, hay guías de aplicación, todo lo que se está desarrollando, ¿no? Así que tienen videos YouTube, hay muchos videos YouTube en inglés, en español, hay mucho material, así que eh, la idea es trabajar en eso, seguir difundiendo. Les dejo mi correo por si que necesitan comunicarse o alguna duda que tengan sobre el tema. Pero lo más importante es esto, ¿no? Visiten la página web, inscríbanse ahí para recibir material, revistas, actualizaciones, todo el mundo de las entidades sin fines de lucro, ¿no? Que esté al alcance de todos, ¿no? Es muy importante para nosotros como país, como preparadores de información o como auditores, como asesores de empresas, el mismo como los tributaristas también, porque en algún momento de aquí, quizás a unos 5 o 10 años, probablemente la tributación se va a enfocar de otra manera para las entidades sin fines de lucro en nuestro país. Por ahora, estamos, digamos, como no observados, ¿no? O sea, como que no hay mucho tema de controles tributarios a nivel de gobierno, ¿no? Pero seguramente más adelante va a haber seguramente a raíz de todo este tema de desarrollo de la contabilidad, los órganos tributarios van a estar mirando también este documento más adelante seguramente, ¿no? Como lo ocurre en otros países del mundo, ¿no? Pero hay que irnos preparando y estar desde el comienzo en este proceso, ¿no? Y participando. Bien, eso es todo por mi parte. Estoy atento a lo que ustedes vayan a considerar los organizadores, ¿no? Buenos días a todos. Buenas, Percy. Sí, Eh, Quería hacerte una pregunta mientras los participantes probablemente van a formular algunas preguntas. Como indicaste, este proyecto está en base a las NIPA pymes, pero las sí. NIPA pymes también están sujetos ahorita a un proceso de cambio. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes han considerado los cambios que se va a producir en las NIPA pymes para hacer como base el proyecto? Cuando se hicieron estas adecuaciones, no se miraron esos cambios. Eso seguramente lo están viendo ahora en estos meses. Lo que pasa es que las NIS para PYME y los cambios que se están dando todavía no se han oficializado, ¿no? Claro, Entonces ahorita seguramente internamente los equipos técnicos están trabajando en esa parte, ¿no? Porque acuérdate que dentro de los comités técnicos que trabajan este tema hay personal del YASB, de los emisores de NIS para pymes, están en el interior. Entonces deben estar viendo todo ese desarrollo, ¿no? Y también yo, a la hora que estaba dando la explicación, estimado Leopoldo, estaba pensando en la nueva NIS 18, ¿no? Que ayer ha salido. Dije, pero esto de la NIS 18 va a trastocar un poco este reporte de repente. Y bueno, no, lo cierto es que las guías, las normas se van a tener que ir actualizando y seguramente si no lo tiene, en algún momento lo va a tener que actualizar, pero como esto todavía, esta guía se estima final, que va a salir en el 25, yo creo que hay tiempo para que hagan los ajustes necesarios, ¿no? Si sale la NIS para pymes este año, a mitad de año sería fabuloso porque podrían tomarlo, ¿no?
Pero como que Ok, esta va a ser una guía. Esta va a ser una guía, no es un estándar. Y la guía, cada país lo asumirá o no lo asumirá, o lo adoptará o no lo adoptará. Y por ahora está así, ¿no? ok, Percy. Una segunda pregunta Sí, dale. es, el, la, actualmente hay muchas entidades no lucrativas que tienen como base contable el efectivo, es decir, no usan el devengo. Digamos, esta nueva guía que está en base a las NIPA pymes, su base va a ser el devengo. Entonces eso va a significar para algunas entidades no lucrativas un cambio importante. Y normalmente cuando entra algo nuevo, no sé si el gobierno peruano va a oficializar esta guía para que las entidades no lucrativas las implementen o cómo, o Sí, qué, ¿cuáles el son sus opiniones? proceso, casualmente las comunicaciones las tenemos directamente con el Consejo Normativo. Ellos están conociendo el avance del proceso, han participado justo en la reunión que tuvimos en febrero, y están atentos de este tema. Ellos tendrían que oficializarlo, me parece, porque en nuestro país, digamos, ese tema de las entidades sin fines de lucro, digamos, a nivel de legislación contable, incluso tributaria, no es muy abundante. Entonces, en otros países como Argentina, Colombia y México sí tienen normativas contables para esto, pero nosotros no tenemos normativa contable específica. En algún momento, cuando salga la guía, va a haber dos temas, ¿no? Yo creo que va a haber dos temas. El tema del Consejo Normativo, que va a tener que definir si lo adopta, no lo adopta. Y el otro tema es el plan contable, ¿no? Va a tener que haber seguramente un plan contable para entidades sin fines de lucro, porque el que tenemos está fundamentalmente en las lucrativas. Entonces va a tener que haber un plan contable. Y el otro tema que debería estar mirando la administración tributaria es una especie de revisión de actividades económicas que se pueden considerar sin fines de lucro, porque el otro tema que hay en América es el tema de que si las cooperativas son entidades sin fines de lucro, los fondos de empleados son entidades sin fines de lucro y esas quienes las regulan. O sea, hay todo un tema todavía que cada país también va a tener que definir y seguramente en nuestro país sí saben de este tema. Son temas que se vienen y van a tener que adecuarse, ver cómo participamos y ver en algunos casos, algunas entidades van a ser impactadas seguramente porque, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, si adopta esta guía, va a tener influencia en la Cruz Roja peruana, ¿verdad? Igual, muchas entidades internacionales tienen sus sedes en nuestro país y entonces van a tener que adecuarse a esta guía seguramente, ¿no? Este es un proceso, este es un proceso y se espera de que habiendo esta diversidad de prácticas contables, en la lógica racional de los usuarios, todos se orienten a tener un estándar internacional, como pasó con las NIF. Acuérdate que las NIF cuando se emiten, se emitieron en el año 73. Pero ¿desde Sí, cuándo se aplica en Europa? Desde el 2005. Y en el Perú a partir del 2011. A pesar de que el Perú fue el primer país donde se empezó a difundir las NIF en todo el mundo, ¿no? Pero el Perú entró en el 2011. Entonces, del 73 al 11, ¿cuántos años han pasado, no? Y entonces esta guía saldrá seguramente en el 2025. Y de ahí yo diría, 5 años después, ¿ya habrán adoptado todos los países esta guía? ¿Habrá habido cambios? ¿Habrá un compás de espera? Sí, seguramente. No creo que el 2025 sale la guía y Perú lo adopte en el 25. Yo personalmente no creo. Va a ser un proceso porque detrás de todo esto está la difusión, la capacitación, la enseñanza de esta guía a nivel de las universidades, la enseñanza de esta guía a nivel de institutos, los gremios de contadores, los que están involucrados en este proceso. Yo creo que ese es un proceso. La guía va a salir y seguramente ya con todos los cambios y todo eso, va a tener que trabajarse, ¿no? Pero sí, o sea, como se dice, hay una ruta hacia donde estamos caminando y en el camino seguramente habrá algunas posiciones, cambios, mejoras, ¿no? Por lo que creo que deberíamos estar haciendo y lo que he estado haciendo en los últimos meses es participar, difundir, como ahora que me dan la oportunidad, para que empecemos ya a hablar de este tipo de conceptos, el devengado que tú muy bien estás mencionando, que es lo que se va a venir, ¿no? Profesor Percy, buenos días.
Sí. Y ahora le voy a trasladar las preguntas que tenemos en el chat. Luis Felipe, en el Perú, al CSBF, ¿podemos presentar utilizando ya esos formatos? Eh, el Consejo Superior de Vigilancia de Fundaciones no, todavía no. Me parece que no, porque todavía no son formatos finales, ¿no? Ya. Dice, si nos puede facilitar las guías para tener como referencia. Sí, si desean me pueden escribir al correo que indiqué, pero nuevamente deben ir a la página web y ahí están las guías, pero si necesitan las guías, me escriben a mi correo y yo se los puedo enviar, ¿no? Ujú. Las tengo Juan Carlos. en mi archivo de la computadora, tengo que ubicarla y se las envío, encantado. Para Ok, eso estoy yo, digamos, como para recibir y difundir, entonces mi rol es comunicar y si me quieren al correo yo les envío la guía, ¿no? No hay problema. Pero le perfecto. digo, la guía está en la web, la pueden bajar Ujú. de ahí. Perfecto, profesor. Juan Carlos Nina nos dice, una duda, la normativa de presentación es un poco más simplificada a la requerida en la FAS 117. Ejemplo, no restringida parcialmente, Sí, restringida ajá. y restricción permanente. Sí, sí, sí. Se apunta a eso, a ser menos detallistas como la del FAS 117 que tiene estas opciones que muy bien lo señala, ¿no? Sí. Una pregunta más. No se va a usar el término parcialmente, ¿no? Por ahora está así, sin ese tema de parcialmente restringido y todo eso, ¿no? Lo cierto es que vamos a tener que revisar los acuerdos y convenios para entrar a esas clasificaciones, ¿no? Perfecto. Nos pregunta Percy Medina. En las asociaciones sin fines de lucro, ingresos de dinero que desembolsan por proyecto, ¿se considera un ingreso o será parte del patrimonio? Que se embolsa por proyecto. Eh, Y ahí viene, ¿no? Si está, a ver, tú tienes, no, eso tiene que ir como ingresos, así como está planteado, ¿no? Ujú. Y si va como, si el ingreso está restringido, no está restringido, luego va a ir al patrimonio con ese nombre, como fondos restringidos o fondos sin restringidos. Todo lo que va al estado de resultados va a ir después como patrimonio, ¿no? Con esos términos, ¿no? Perfecto. Nos preguntan los aportes por inscripción de los socios fundadores y nuevos socios en una entidad sin fines de lucro, ¿se consideran como capital social? A ver, un ratito, por favor. A ver, un ratito. A ver, dice, los aportes por inscripción de los socios fundadores, ¿no? Se consideran como capital social. Los aportes de inscripción de los fundadores. Eso debería estar como capital, ¿no? Si está en registros públicos como capital, tiene que estar como capital, ¿no? Pero se va a mostrar como activo neto dentro de lo que antes era patrimonio, ¿no? Perfecto. Dice Gladys, los fondos que reciben, parte puede ser para activos fijos que van a patrimonio y los otros gastos a resultados. No, según lo que está planteando la guía, es que si tú recibes un activo fijo, por ejemplo, como subvención o como donación, se refleje en el ingreso del periodo. Y si ese activo fijo está restringido, ¿no? O no está restringido, tendrá que ir al patrimonio con ese nombre, fondos restringidos o fondos no restringidos, pero que va a ir al estado de resultados. Esa es la propuesta. La NIC 20 no lo trata así, la NIC 20 lo trata como un pasivo diferido, ¿no? Ahora, se asume que los otros fondos que tú recibes y que no son de activo fijo y en la que tú ya has cumplido con la obligación de la subvención específica, o con la donación o con el compromiso ya lo cumpliste, tendrá que ir a ingresos y sus gastos vinculados a ese ingreso al estado de resultados, ¿no? Pero en resumen, los fondos que se reciben al estado de resultados, salvo que esté restringido, y si está restringido, tendrá que ir al pasivo diferido, ¿no? Y cuando tú cumplas con la obligación, tendrá que rebajarse el pasivo y generarse el ingreso, ¿no?
Perfecto. Nos preguntan, los aportes en una APAFA por cuota ordinaria, ¿cómo se considera? Son ingresos sin restricción. Otro, las instituciones deportivas, culturales, sociales, sin fines de lucro, tienen inmuebles que generan beneficios económicos, se pueden repartir entre los asociados y se puede utilizar para reinversión. ¿Tiene que estar especificado en el estatuto? Eh, yo entiendo que ahí viene el tema, ¿no? Se supone que una entidad sin fines de lucro no debería estar repartiendo eh, a los aportantes, ¿no? Es un fin al público. Entonces ya tendría que ver esta parte, ya es un tema legal seguramente, del estatuto, ¿no? Tendrían que ver en qué casos están viendo esa situación, ¿no? Las entidades sin fines de lucros típicamente no reparten sus beneficios entre ellos, ¿no? Entre los organizadores, ¿no? Por eso ese tema se está discutiendo porque en algunas entidades como las cooperativas, los fondos de empleados, ellos tienen los excedentes, los reparten. Entonces se desnaturaliza un poco el objetivo, ¿no? Mm. Para el caso de los colegios profesionales, ¿también se considerará la guía? Sí, si es una entidad sin fines de lucro, sí. Sí, es la más cercana. Lo que pasa que en los colegios profesionales tenemos el tema de que los colegios profesionales eh, típicamente no reciben donaciones ni subvenciones, ¿verdad? Eh, lo que hay es las cuotas, los aportes, ¿no? Pero sí, le corresponde porque es una entidad sin fines de lucro, ¿no? Pero todo eso, por ejemplo, miren, me están hablando de fundaciones, de asociaciones, de clubs, de APAFAS, de iglesias, de colegios profesionales, ¿no? Y cada uno tiene una variedad de características. Y entonces es necesario, primero, entre colegios profesionales estandarizar, entre APAFAS estandarizar. O sea, todo ese proceso sí va a requerir regulación contable definitivamente local, ¿no? Para especificar bien los tratamientos, pero en efecto, el colegio profesional o los colegios profesionales tienen que aplicar este estándar, ¿no? Porque no les aplica a las NIS completas ni las NIS para pymes, ¿no? No les va a calzar. Ahora, si algún colegio lo está usando, pues está bien que lo use, pero yo creo que en estricto no le va a calzar con todos los requerimientos que sí, unas NIS completas. Elvis Rojas nos pregunta, ¿la definición y características de las organizaciones sin fines de lucro en el proyecto se está trabajando sin aplicación o gravamen de impuestos, dado que son fines sociales, ambientales, culturales? O si estarán afectos de impuestos como son las entidades lucrativas? No, o sea, se va a seguir aplicando la regulación tal como está en cada país. Cada país tiene su regulación tributaria y eso es normal, ¿no? O sea, si están exoneradas o están gravadas, se seguirá aplicando la norma tributaria, ¿no? Sobre la contable, ¿no? Ahora, la contable va a recibir ese efecto tributario y va a revelar ese beneficio tributario que tienen dentro de sus informes financieros, ¿no? Y si está restringido o tiene el beneficio tributario con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, me parece que hay que cumplir determinados requisitos. Tú no puedes usarlo para otros fines que no sea el fin social. Y si lo usas para algo que no es el fin social, tendrás que pagar impuestos y todo ese tema. Sí, claro, o sea, hay todo un tema detrás de todo esto. Va a haber un tema tributario seguramente, pero en cada país se va a tener o sea, cada país es autónomo definiendo la regulación tributaria, ¿no? Y la contabilidad va a tener que responder a qué está exigiendo la norma tributaria y qué impacto tienen los estados financieros para que hagas tú los registros o las revelaciones que sean necesarias para cumplir con ese tema, ¿no? Una pregunta de Roxana Pérez. ¿Las cuotas de los asociados se considera ingreso, siendo que los asociados no están inscritos en registros públicos? Ya, pero... no, sí, sí, son ingresos. Porque ¿de qué otra forma lo podríamos reconocer, no? Que sea un pasivo, cuando no hay pasivo, ¿no? El pasivo se tiene que identificar. Ya.
A ver, nos dicen, la prorrata del IGB se tiene que aplicar sí o sí en las entidades sin fines de lucro. Ese tema ya es tributario. Ese No, sí, ese es sí, tributario. no, Ujú. no, no, prefiero no En opinar. una asociación agrícola, como que se sustenta las salidas de dinero que se da, ¿no? En una asociación agrícola, ¿cómo se sustenta las salidas de dinero que se da en la siembra? Ese también ya es un tema muy formal, ¿no? O sea, es un tema de la propia compañía, ¿no? Mm, ok, O sea, si es con un papel, un comprobante, si no hay comprobantes, un papel, un registro, y de ahí qué dice la norma tributaria, ¿no? ujú, Lo cierto que va, si hay una salida de dinero, que es la siembra, va a tener que ir al inventario, a producción en proceso y seguramente irá al costo en el momento que sale el producto, pero ya ese, digamos, la formalidad, cómo lo vas a sustentar o reconocer, ya es un tema que excede la norma, ¿no? ujú. Una última pregunta. Es- Esa es Las la, perdón. allá, las APAFA, ¿no? Ujú. Las APAFAS adquieren bienes de activo fijo y estos donan al centro educativo. ¿Se registran como activos? A ver, acá la PAFA cuando adquiere bienes el activo fijo es activo fijo de la PAFA, ¿no? Ujú, así es. Y estos donan al centro educativo, si lo donan ya no es activo fijo de la PAFA, ¿no? Ya es del centro educativo, Ujú, porque ya transfirió ¿no? Ya lo transfirió, pues. En el centro educativo se registrará como activo fijo, ¿no? El activo donado, ¿no? Ya la PAFA ya no lo tiene, pues, porque ya lo donó. En la donación no es que yo te lo dono y después te lo quito, ¿no? La donación ya no regresa, ¿no? claro. No sé si Leopoldo tiene algunas consultas adicionales. Sí, digamos, lo, lo que quería saber, hay digamos, entidades sin fines de lucro que, digamos, básicamente reciben donaciones, ¿no? De sus promotores, ¿no? O de otras entidades y lo aplican para sus fines específicos. Pero, sin embargo, al otro extremo, hay entidades sin fines de lucro que funcionan casi como una empresa. Bueno, hay muchas universidades que son entidades no lucrativas, pues funcionan básicamente como una empresa. Mi pregunta es, en el caso de estas entidades que reciben donaciones y no generan ingresos aparte, esas donaciones que se los pueden dar sus mismos patrocinadores, eso califica como un ingreso, ¿o no? Eh, a ver, no te entendí la última parte, por favor, ¿la puedes repetir? Sí, digamos, estas entidades que reciben solamente aportaciones, no generan ingresos, sino no generan excedentes, sino reciben donaciones, reciben Ya, aportes de sus patrocinadores y lo aplican a sus fines. Esas aportaciones califican como ingreso. sí, por supuesto. Sí, porque digamos un poco, ¿por qué va mi pregunta? Porque en alguna oportunidad en una empresa me decían, no, nosotros que somos los patrocinadores, esos aportes es como aporte de capital y no lo querían reconocer como ingreso. Entonces, esa es un poco la discusión, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el modelo no existe el capital, ¿no? Exacto, exacto. Lo que puede existir es un fondo en el patrimonio, ¿no? Y queda ahí, ¿no? Pero capital no Claro, existe, ¿no? digamos, ponemos todo ingreso, digamos, todo ingreso de dinero que va a ser ingreso, pues no, como tú dices, no existe patrimonio, no puede ser capital, pues, ¿no? Claro, a ver, ¿qué pasaría si es que yo lo pongo en el patrimonio? ¿Y qué pasaría con los gastos? ¿Habría gastos nomás? No habría ingresos. Claro, exacto. Sí, Eso pues. Y el era un poco devengado, esa la discusión. se acabó el devengado de Leopoldo. Sí, es que hay una entidad que no funciona con devengado, pues ese es el gran Sí, problema. sí, O claro. funciona con un devengado modificado, ¿no? Es decir, algunas cosas solamente la devengan, otras cosas es efectivo puro, ¿no? Claro, acá casualmente era una discusión. ¿Vamos al caja, vamos al devengado modificado o vamos al devengado puro, ¿no? Y entonces acuérdate que el Claro, Yasby maneja el devengado puro puros, exacto. y la NIS para pymes de vengado puro. Y si esta guía está basada en la NIS para pymes, no podría usar el de vengado modificado. Pero igual va el tema Por eso va a porque ser un gran cambio ahí. así es, claro. Va a ser un gran cambio, Leopoldo. Ok, por mi lado ya no tengo más preguntas. Ha sido una excelente presentación, Percy. No sé si alguien más quiere agregar algo. A ver, ahí,
atendamos las dos últimas consultas. Dice, ¿las cuotas de aportaciones ordinarias en una entidad sin fines de lucro se considera parte del Ujú. capital o son ingresos ordinarios? Son ingresos Por... ordinarios. Ujú, perfecto. Es como las cuotas Y, del colegio de contadores, ¿no? Las cuotas del colegio son ingresos de actividades ordinarias. Son ingresos de la razón de ser de la entidad. Vive de las cuotas, ¿no? a ver, Rosana Montalto ya tiene activado el audio. Gracias. Hola Percy, ¿qué tal? Ah, ¿cómo Em, está? ¿Cómo está, bien, Rosario? bien. ¿Qué tal? Nosotros vemos las auditorías de varias entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro, hay tres tipos y Están creando. la reglamentación sería lo ideal, porque cada uno la hace o basado en sus organismos donantes o basado en lo que conoce ya, que es o el efectivo modificado, que es el que incluye varias provisiones, o el devengado, que son muy pocas y que básicamente piden que sea bajo NIF, muchos de los casos, y Así. tampoco no se adecúan a las NIF porque es como un mix que han creado en función a sus necesidades, ¿no? Es importantísimo lo que has comentado porque se manejan muchísimos fondos a nivel de las ONGs y de las organizaciones o entidades sin fines de lucro y que normalmente no tienen un parámetro a seguir. Así Entonces es. sí veo la necesidad de que el Consejo Normativo dé las pautas porque es el único ente que puede exigir que las organizaciones adapten y se adopten a este cambio, ¿no? Entonces Así es. felicitarte y seguir difundiéndolo porque hay muy poco, muy pocas reuniones de este tipo en donde pueda dar luces a muchas entidades, muchísimas, que se manejan en función generalmente al efectivo o al efectivo modificado o algo que no es ni principios contables de antes porque ya no existen y que la única normativa local es NIF o NIF para pymes. Pero es un pan con mango, como se dice, ¿no? Sí, Entonces sí creo que sí. es necesario esto. Ujú. Fíjate que cuando uno está, piensa en el modelo, digamos, de recursos, ¿no? De entidades sin fines de lucro, eh, hay tema de donaciones, hay tema de subvenciones, el Estado también subvenciona. Ujú, Y hay mucho recurso que está fluyendo no solamente nacional, sino internacional. Y hay partes interesadas en conocer la confianza que tienen al que le dan la donación de qué está haciendo con el recurso, si cumplió o no con el objetivo. claro. Si cumplió con el objetivo, le darán más donación. Pero eso tiene que ver con la transparencia en la información, la claridad de los datos, las revelaciones. Y entonces lo que se intenta en el proyecto es tratar de formalizar, ordenarnos un poquito porque hemos estado muy dispersos y no hemos estado muy, digamos, estandarizados para que los donantes, el mismo Estado, los reguladores, las partes interesadas puedan leer información que les ayude a continuar con el proyecto y no suspender las entregas de donaciones porque tengo desconfianza. Y acuérdate que en nuestra profesión se habla mucho de la confianza pública, ¿verdad? Y la confianza pública tiene que ver mucho con este tipo de entidades, ¿no? Porque aquí los donantes y las subvenciones se dan por confianza. Y la confianza es la base de muchas de estas entidades y la confianza está asociada a la transparencia, a la ética y a la calidad de la información que se brinda, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con nuestra profesión, ¿no? Y entonces nosotros tenemos en el rol de auditores, en el rol de preparador de información, tenemos un rol muy importante y un espacio que cumplir. Y ahí viene mi mensaje hacia a las universidades, los profesionales que estamos en estos temas, de involucrarnos, ¿no? Poco a poco ir, yo sé que hay bastante por leer, hay bastante por conversar, pero hay que ir cada vez incorporándonos, revisando material para facilitar un poco los procesos de adopción y adaptación, ¿no? En algún momento, si el Perú lo ve por conveniente usar esta guía, ¿no? Gracias. Y realmente debemos ya tomar en cuenta muchas de las cosas que dice para que las compañías, las organizaciones, en este caso sin fines de lucro, se vayan
se vayan adaptando y vayan conociendo este tema. Muchos donantes y las organizaciones deben tomar en cuenta que para recibir más donaciones y que puedan crecer inclusive, Así es. muchos donantes nos piden, por ejemplo, un due diligence si están en capacidad de manejar los fondos y de Así es. reconocerlos adecuadamente. Ajá. Entonces, sí es un rumbo que deben seguir para crecer, ¿no? Para O- crecer y para que se beneficie el país con estos fondos en hacer cosas productivas realmente, ¿no? Así es, por eso esta guía incluye una sección que se llama informe narrativo. Y en ese informe narrativo, los lectores de la información van a encontrar ya información específica. Así se llama, sección 35, informe narrativo. Y en ese informe narrativo van a encontrar los lectores el uso de los fondos, si están cumpliendo o no con la misión, qué riesgos tienen, cómo han utilizado los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Lorena, ya puedes plantear tu consulta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Lorena, te escuchamos. Sí, gracias por el pase. Una consulta. Tengo un caso en la cual una organización sin fines de lucro, que es una sucursal acá en Perú, de una extranjera, según sus estatutos, eh, menciona de que hasta cierta cantidad de ingresos que nosotros lo habíamos considerado en un primer momento, no debería ser ingreso, sino debería formar parte del patrimonio. Y justamente en un año nosotros tuvimos solamente patrimonio, porque tenía que llegar a una cantidad bastante importante, y en el estado de resultados o de ingresos y gastos solamente tenía gastos. Entonces, en ese caso, si el estatuto sí menciona que tiene que llegar hasta cierto importe para llegar a patrimonio, esa presentación sí sería correcta porque está sustentada, entiendo yo, en un estatuto, o no es la presentación más adecuada. Por lo que yo he leído de la guía hasta ahora, por lo que he leído de la guía hasta ahora, no sería correcto, ¿no? Mm, Porque ya, no cumpliría el concepto, ¿no? Pero ya. igual, o sea, por ejemplo, ese tema es un tema seguramente, y que hoy día voy a escribir al comité técnico en la que tengo acceso y voy a hacer esa consulta, pero te adelanto que por lo que he leído, eh, no hay ese tipo de efectos, ¿no? Que el estatuto te diga, esto es patrimonio, esto es ingreso, ¿no? Las definiciones están en la guía y si cumple la definición tendrá que ser ingreso, que es más probable que sea ingreso. Ya. Y en ese caso, si En ese esto caso, viene, discúlpame, solamente en ese caso, para complementar, si fuese así como te estoy diciendo, tendrá que revelarse en nota a los estados financieros ese impacto, ¿no? ya, ok, justamente esa era la continuación de la pregunta. Muchas gracias. Ya, ok. No, gracias a ti por la pregunta porque lo voy a mencionar en el informe que tengo que hacer de esta reunión. Tengo que informarlo y tengo que decirle que tengo esta pregunta y que sí sería importante que se precise cuando salga el estándar, ¿no? Sí, es más, le comento que tuvimos hasta la reunión con los abogados de esa misma institución y nos insistieron en que era parte del patrimonio. Y Sí, tuvimos que claro. hacer la reclasificación y Sí, justamente en un periodo tuvimos puro gasto y no teníamos el ingreso. as- así es. Así es. O sea, si tú lees como usuario dirás, qué raro, o sea, ingreso y gasto, ¿no? Se trastoca un poco los conceptos, ¿no? Del devengado, ¿no? Es correcto, sí, no le encontraba mucho sentido, pero como ya tuvimos la reunión con abogados, con su misma institución y por nuestra parte con nuestro equipo, Sí. tuvimos que modificar la información. No, sí, no hay problema. Seguramente ya lo han hecho, pero digamos como que este es un proceso, Ujú. seguramente van a seguir revisándolo más adelante y lo volverán a conversar. Estoy seguro que lo van a volver a conversar, ¿no? Ok, listo, muchas gracias. Ya, ok, que esté bien. Muchas gracias, profesor Percy, por acompañarnos en esta edición de nuestros webinars gratuitos. Le hacemos llegar también el agradecimiento de nuestra socia fundadora, de la doctora Marisol León. Esperamos seguir contando con su participación en siguientes ediciones.
Muy bien, muchas gracias por mi parte. La verdad que ha sido muy interesante las preguntas, la participación y lo más importante que hemos compartido en ambos, participantes y expositor y organizadores, el pensar o las ideas y criterios que hay sobre esta guía, ¿no? Muchas gracias nuevamente y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Estimados participantes, eh, a continuación les daré detalles de lo que es nuestro plan de suscripciones. Al iniciar les explicamos de una manera, digamos, un poco general, ¿no? Porque queríamos que vivan esta experiencia sin mucho preámbulo. Ahora que ya se llevó a cabo la charla, pasaría a mencionarles que este servicio de nuestra suscripción en el plan premium, por ejemplo, les brinda tres grandes beneficios. El primero de ellos es asesoría personalizada. Nuestra suscripción les brinda un tipo de asesoría que está preparada para poder ayudarlos en una reunión de media hora personalizada, asesor suscriptor o asesores en el caso que la consulta sea integral. Es decir, si la consulta es contable, tributaria o contable, tributaria y laboral, va a tener al especialista de acuerdo al tipo de consulta que haya realizado. Una consulta de este tipo en el mercado tiene un costo normal de $150 la hora más IGB. Sin embargo, con nuestra suscripción premium le incluye media hora mensual, lo que equivale a 6 horas al año. Entonces, si tomaran el servicio sin ser suscriptor, al año tendrían que pagar 4.020 soles más IGB. Sin embargo, siendo suscriptor, esto ya está incluido. Como bien les mencioné, otro beneficio es la capacitación permanente. Nosotros realizamos capacitación todas las semanas en temas contables, tributarios, laborales, coaching y liderazgo, en vivo con los profesores más destacados de acuerdo a su especialidad. También les incluimos 8 talleres especializados en temas contables, tributarios. Por ejemplo, este mes estamos llevando a cabo un taller de precios de transferencia. Este taller, para quien no es suscriptor, tiene un costo de 389 soles. Sin embargo, para los suscriptores está incluido, ya no tienen que pagar. Y son 8 talleres como estos al año. En capacitación, prácticamente, si tuvieran que tomar estas capacitaciones sin ser suscriptor, invertirían en un año aproximadamente 10.400 soles. También les brindamos actualización diaria. Todos los días, aproximadamente a las 10 de la mañana, les enviamos por correo el acontecer legal del día, las normas, jurisprudencias, alertas, todo aquello que es relevante para su ejercicio profesional. Ahora, todo esto por separado estaríamos hablando de más de 15.000 soles que costaría este servicio si todos los servicios los toman por separado. Sin embargo, de manera integral, el plan de suscripciones cuesta 1.999 soles, incluido el IGB. Ahora, la promoción que tenemos para ustedes, y esto no está en ninguna parte, es solo para quienes están conectados y decidan suscribirse, van a tener un descuento del 20% y pueden pagar hasta 1.599 soles, incluido el IGB. Todos los que estén interesados pueden escanear el código QR para solicitar la promoción y puedan acceder a este beneficio. Y eso no es todo. También mencionarles que estamos por empezar el 8 de mayo la especialización en auditoría tributaria preventiva. Y como bien les mencioné, nuestros suscriptores tienen un precio preferencial. Los invito a que puedan inscribirse en preventa. En preventa hay un muy buen descuento también para quienes no son suscriptores. Y este es un programa que es eminentemente práctico.
los va a ayudar muchísimo. Está enfocado en la prevención de riesgos fiscales, en poder solucionar contingencias a tiempo y les va a ayudar bastante teniendo en cuenta que una especialización como esta les va a abrir un abanico de nuevas oportunidades en donde empresas que requieren este tipo de servicios pagan muy bien por, valga la redundancia, un servicio como este. Entonces, es una inversión que ustedes la van a recuperar muy rápidamente. De la misma manera, tenemos por iniciar el 22, 24 y 26 de abril un taller de precios de transferencia, donde se va a enfocar en la parte legal y también la parte práctica tecnológica, con las herramientas de inteligencia artificial y todo lo que deben tener en cuenta para su presentación de precios de transferencia, declaración jurada de precios de transferencia desde un punto de vista ético y legal. Para quienes estén interesados, pueden escanear el código QR para poder brindarles la información. Y eso es todo. Los invito a seguirnos en Telegram. Pueden escanear el código QR y acceder a todos los servicios gratuitos que brindamos, que compartimos para nuestra comunidad. Eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos contar con ustedes nuevamente y que puedan suscribirse tal vez y aprovechar estos beneficios de manera ilimitada. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.